A continuación vamos a explicar cómo podemos usar Google Docs para crear un quiz, un test en línea. Nos vamos a Google Docs, ingresamos nuestro correo electrónico y nuestro password. Ahí podemos ver que está la opción de los formularios, que es el recurso que vamos a usar en esta oportunidad para crear una evaluación en línea en tiempo real. Una vez que ingresamos dentro de Google Docs, podemos, por ejemplo, ver cómo están distribuidos ahí los archivos. Vamos a crear, elegimos la opción formulario. Una vez que elegimos la opción formulario, ingresamos a el modo de edición. Ahí podemos ver que podemos elegir temas, podemos añadir elementos, preguntas de texto, tipo texto, etcétera. Podemos compartirlo, por ejemplo, ingresando un correo electrónico, un nombre. Podemos elegir un grupo de correos electrónicos a quienes enviarle el test, por ejemplo, desde los contactos. Una buena idea sería, por ejemplo, tener a los alumnos como contactos. Incluir, cierto, el formulario en el correo electrónico es una opción también muy importante. Podemos ver las respuestas, ¿cierto? Y también tenemos más acciones. Y finalmente la opción de guardar. Vamos a partir entonces, ¿cierto? Creando este quiz, un quiz de computación, un quiz 1. Vamos a colocar una pequeña descripción. Fíjense que cuando pasamos con el mouse encima de los ítems se activan en un color amarillo para indicar que es el ítem de una pregunta sobre hardware, ¿cierto? Hacemos clic en el lápiz para editar y modificar alguna propiedad del ítem que aparece. Vamos a agregar entonces, ¿cierto? También noten que podemos mover las preguntas, ¿se fijaron? Así podemos moverlas para cambiar el orden, la secuencia, etc. Vamos a agregar entonces un ítem de texto. Y vamos a colocarle, ¿cierto? Debemos hacer que la pregunta sea obligatoria para que no pueda quedar sin una respuesta. Y vamos a colocar, ¿cierto?, una pregunta de texto. En este caso vamos a colocar primero nombre con nombre completo, ¿cierto? Para que el alumno ingrese su nombre completo. Y también vamos a colocar otro texto para el curso. Solo indicamos ahí el título, ¿cierto? Curso, sin agregar opciones, de tal manera que solo haya opción para que el alumno ingrese el dato. No se olviden de colocar que sea obligatorio tener que contestar esa pregunta, tener que rellenar, digamos, ese casillero. Ahí, ¿cierto? Se activó, se demoró un poco porque estaba guardando. Ahí tenemos ya las opciones, ahí estamos moviendo, ¿cierto? Nombre, curso, y a partir de esos datos podemos ir agregando las preguntas, las nuevas preguntas. Vamos a colocar entonces, ¿cierto?, la primera pregunta.
Colocamos, ¿cierto? Entonces la primera pregunta, ¿cierto? The speakers are. Y vamos colocando las distintas opciones para esa pregunta. Hacemos clic, ¿cierto? Y vamos pegando escribiendo, pegando las opciones. Les recomiendo que tengan la evaluación hecha previamente para solo ir agregando las opciones y no tener que estar escribiendo en ese minuto. Es mucho más rápido. No olviden hacer que la pregunta sea obligatoria. Y ahí apareció, ¿cierto?, la pregunta. Vamos a hacer la pregunta número 2, ¿cierto? Ya entendimos la lógica. En tipo de pregunta le colocamos el título a la pregunta. Pregunta 2. Question 2. Y en el texto de ayuda, ¿cierto?, colocamos la pregunta propiamente tal. The computer is, ¿cierto? Elegimos la opción ahí para las respuestas. Y ahí vamos colocando las opciones. Vamos pegando en cada casillero. Cuando queremos generar un casillero nuevo, solamente hacemos clic y se crea automáticamente. Y vamos pegando, ¿cierto?, las distintas opciones. En este caso son 3 las que estamos solicitando. Otra vez, hacer que la pregunta sea obligatoria. Ok. Y ahí apareció, ¿cierto?, la segunda pregunta. Entonces tenemos el título, la descripción, nombre, curso, pregunta 1, pregunta 2. Vamos a crear un nuevo tipo de pregunta ahora. Vamos a crear de tipo de párrafo. La activamos, ¿cierto? Colocamos ahí entonces, ¿cierto?, pregunta 3. Colocamos el texto de ayuda, que sería como la pregunta propiamente tal, que es la RAM, y vamos a tener un casillero de texto para poder escribir la respuesta. Una vez más, no se olviden hacer que sea obligatoria, contestarla sea obligatorio. Fundamentalmente eso es para que no puedan enviar el formulario si no han contestado todo. Vamos a crear otro tipo de pregunta ahora, ¿cierto? Colocamos, ¿cierto?, la pregunta 4. En esta oportunidad con casilla de verificación. Colocamos la pregunta 4. Y vamos colocando las distintas opciones, que en este caso estamos trabajando con 3, 4 opciones máximo. Claramente pueden ser muchas más. Hacemos obligatorio el hecho de responder y ahí tenemos, ¿cierto?, la pregunta número 4. Vamos a agregar ahora una pregunta, elegir de una lista. Esta sería la pregunta 5. Colocamos la pregunta. Colocamos la otra opción. Noten que automáticamente se genera la opción cada vez que yo hago clic en el casillero que está en blanco. No nos olvidemos de hacer que la pregunta sea obligatoria. Ok. Vamos a guardar.
Podemos explorar ahí más acciones. Ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo está quedando nuestro trabajo en esta planilla. Vemos la marca temporal, la pregunta 2, la pregunta 1, nombre completo, curso, etcétera. Aquí se van a ir almacenando las respuestas que vayamos recibiendo. Por ejemplo, formulario, ¿cierto? Modificar formulario, y podemos ingresar al formulario para editar, cambiar alguna pregunta, etcétera. En herramientas también, ¿cierto? Podemos ir a formulario, modificar, ¿cierto?, etcétera. Vamos a cerrar la planilla y volvemos, ¿cierto?, a nuestro formulario. Vamos a enviar ahora este formulario vía correo electrónico. Se lo vamos a enviar, por ejemplo, a un supuesto alumno o a otro profesor. Escribimos su cuenta de correo, ¿cierto? Indicamos el asunto. También podríamos escribir una lista de contactos, ¿cierto? Y indicamos que el formulario va a ir incluido en el correo electrónico y lo enviamos. Ahí está, ¿cierto?, nuestro quiz. Nos deslogueamos de nuestra cuenta de correo. Ahora vamos a ingresar al correo como si fuéramos el alumno a quien le ingresaron, ¿cierto?, a quien le enviaron el test. Ingresa con su cuenta. Y va a verificar en su correo que le acaba de llegar, ¿cierto?, el quiz de el destinatario X. Ahí podemos ver cómo aparece el link al formulario e incluido en el mail, ¿cierto?, el test. Podemos abrir el formulario desde el link. Lo vamos a abrir en una nueva ventana, ¿cierto?, en un nuevo tab. Ahí está. Y lo vamos a contestar ahora, ¿cierto?, en el mismo correo electrónico. Colocamos el nombre, un curso supuesto, y vamos contestando, ¿cierto?, las preguntas. A propósito, vamos a dejar la pregunta 3 sin contestar. Nos pasamos a la 4. Luego a la 5. Y entonces vamos a enviar nuestro formulario dejando la pregunta 3 sin contestar. Vamos a ver qué pasa. Ok, me informa que vamos a salir, ¿cierto?, del sistema. Y claramente me indica que hay una pregunta que no ha sido contestada, por lo tanto el formulario no se ha enviado. Aquí lo interesante es que la única forma de que el formulario se vaya, ¿cierto?, es que se conteste la pregunta número 3. Contestamos, ¿cierto?, y lo enviamos. Y ahora sí se fue correctamente. Cerramos las ventanas, nos deslogueamos de la cuenta y vamos a ingresar con la cuenta del creador del formulario para ver cómo recepcionamos, ¿cierto?, esta información. Volvemos a Google Docs.
ingresamos con la cuenta de profesor en este caso. Vamos a abrir el quiz. Y ahí podemos ver que se ha llenado la información, ¿cierto? El registro con el usuario, en este caso, ¿cierto? Francisco Larrea, su nombre completo, su curso, la pregunta 1, la respuesta a la pregunta 1, la respuesta, ¿cierto? A la pregunta 2, que está un poco más adelante, ¿cierto? Que después la podemos modificar y mover dentro de la planilla. Pero lo interesante es que ahí está el registro de las respuestas a las preguntas que se hicieron en el test. Y ha sido prácticamente en tiempo real. Lo cual favorece bastante para la corrección y para la recepción de la información. Una vez que tenemos todos los datos, podemos guardar esta información en varios formatos. Podemos descargar, por ejemplo, esta planilla en uno de los formatos que es más común, que es Excel.